Cataratas infantiles y el cálculo del lente intraocular en pediatría. Como introducción tenemos que los trastornos del cristalino en pediatría incluyen cataratas y anomalías en la forma, tamaño y ubicación del cristalino. Ambas constituyen una fuente importante de discapacidad visual. Cuando hablamos de cataratas pediátricas, pues nos referimos a que ellos causan el 10% de la pérdida de visión en niños en todo el mundo. Puede llegar a presentarse de una forma aislada o estar asociada a anomalías cromosómicas, a síndromes y enfermedades sistémicas, también a infecciones, traumatismos y a exposición a radiaciones. Puede presentarse en ambos ojos, a lo que llamamos bilateral o unilateral, afectando solamente un ojo. Pueden aparecer en el primer año de vida y se dice que entre más temprano se presente, generalmente de 2 a 3 meses, puede llegar a ser más embriogénica. En esta tabla tenemos catalogadas las causas de las cataratas pediátricas. Tenemos que las que se presentan de formas bilaterales pueden tener una causa familiar, es decir, una hereditaria, un gen. Por ejemplo, puede ser autosómico dominante, pero también puede estar ligada al cromosoma X y puede ser autosómica recesiva. Cuando decimos que puede estar asociado a síndromes, estamos hablando de la trisomía 21, 13 y 18 y a síndromes craneofaciales. También cuando estamos hablando de enfermedades sistémicas, podemos estar hablando de diabetes, enfermedad de Fabry, galactosemia, manocidosis y enfermedad de Wilson, entre otras. También en las infecciosas estamos hablando intrauterinas como citomegalovirus, rubiola, sífilis, toxoplasma, varicela y anomalías oculares como aniridia, disgenesia del segmento anterior o causas iatrogénicas como el uso de corticosteroides o exposición a radiación. Cuando hablamos de cataratas unilaterales, estamos hablando a anomalías oculares, por ejemplo, por causa de una vasculatura fetal persistente, un lenticono posterior o lentiglobo, un tumor del segmento posterior, desprendimiento de retina, etc. En traumatismos, pues pueden ser accidentes por deporte o también a maltrato infantil. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos a un niño de primer año de vida con una catarata donde no hay anomalías genéticas ni infecciones y que la causa sea por trauma, siempre investigar el maltrato infantil. Y también pues puede llegar a ser de origen idiopático, es decir, que no se conoce su etiología. La morfología pues pueden ser cataratas totales o completas que afectan todo el cristalino o pueden afectar a solo una parte del cristalino. La localización de la opacidad en el cristalino y la morfología de la catarata van a proporcionar información sobre la etiología. Es por eso que traemos esta tabla donde vamos a ver la relación entre la morfología y la etiología de la catarata según los hallazgos sistémicos. Si tenemos una catarata Spock-like, estamos hablando que el origen más frecuente podría ser una enfermedad de Fabry o una manocidosis. Acá pues podemos ver verticillos corneales o encontrar hepatoesplenomegalia. Si tenemos una catarata vacuolar, estamos hablando de enfermedades sistémicas como diabetes o una condición de prematuridad. Acá pues vamos a ver si es por diabetes, nivel elevado de glucosa en sangre, y si es prematuridad, pues no está asociado con la gravedad de la retinopatía y ya que esta puede resolverse espontáneamente. Si encontramos motas multicolores en el cristalino, podemos estar viendo que esta catarata está asociada a un hipoparatiroidismo o a niveles bajos de calcio sérico, distrofia miotónica, donde vamos a encontrar rasgos faciales característicos como un agarre tónico. Si encontramos una catarata o un cristalino en forma de girasol y de color verde, estamos hablando de una enfermedad de Wilson. También podemos encontrar anillo de Keyseth-Fleischer, una insuficiencia hepática debido a metabolismo anormal del cobre. Y si encontramos un cristalino disiforme y delgado, podemos estar hablando de un síndrome de Lowe, donde vamos a encontrar una hipotonía, un glaucoma o una enfermedad renal
proximal generalmente se presentan con acidosis tubular o aminoaciduria. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos encontrar las cataratas en los niños y pues qué evaluación debemos hacerle. Siempre ver el reflejo rojo en los recién nacidos, empezar por la historia clínica, presentar un interrogatorio exhaustivo hacia los familiares, preguntar sobre si ya ha pasado esto en alguno de los familiares para ir asociando a un gen o una anomalía cromosómica. En el examen visual podemos ver la función del ojo, podemos medir el diámetro de la córnea, podemos ver la configuración del iris, la profundidad de la cámara, la posición del lente, la morfología de las cataratas en el segmento anterior y en el segmento posterior. Si la catarata nos permite, debemos observar fondo de ojo. Si no, pues tenemos que hacer un ultrasonido para descartar alguna masa posterior, algún desprendimiento de retina y si creemos que la catarata puede ir asociado a algo sistémico, podemos hacer uso de estudios de laboratorio para, en el caso de las cataratas bilaterales de etiología desconocida, vemos el trastorno del metabolismo de la galactosa. También podemos ver análisis de aminoácidos en orina para el síndrome de Lowe, el nivel sérico de calcio para hipoparatiroidismo, el nivel de fósforo alto en hipoparatiroidismo también, el nivel de glucosa en el caso de los diabéticos y pues pruebas genéticas para ver una secuenciación de nueva generación. Entonces, en lámpara de hendidura, pues vamos a ayudarnos a clasificar la catarata y revelar la anomalía asociada al segmento anterior según la morfología del cristalino. Las opacidades que sean más gruesas de 3 milímetros de diámetro son visualmente significativas. Debemos evaluar el nervio óptico y la fobia. Si nos permite la catarata pasar la evaluación por el polo posterior, si no hacemos uso del ultrasonido. En casos de estrabismos, este puede estar asociado a cuando la catarata se presenta en un solo ojo y en el caso de nistagmos está asociado a una catarata bilateral y tanto el estrabismo como el nistagmo son indicadores de que la opacidad es visualmente significativa y ha pasado el momento óptimo u oportuno para el tratamiento de la cirugía, para el tratamiento quirúrgico. Pero aún así todavía pueden mejorar la función visual. Entonces, en esta diapositiva tenemos en qué momento es ideal para la cirugía de catarata en niños. Mientras menor sea el niño o el diagnóstico, mayor es la urgencia quirúrgica para prevenir la ambliopía por privación, lo que habíamos mencionado anteriormente. Idealmente, la cirugía antes de las 4 semanas aumenta el riesgo de complicaciones en anestesia y glaucoma secundario posoperatorio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tenemos una catarata unilateral que es significativa, es decir, mayor de 3 milímetros de diámetro y afecta visualmente, debemos hacer la cirugía entre las 4 a 6 semanas de vida. Y si tenemos una catarata bilateral significativa, debemos hacer la cirugía antes de las 10 semanas de vida. En niños mayores, es decir, de un año o más, la cirugía se indica cuando la disminución visual afecta la función diaria y el desarrollo visual del niño. Es decir, si ya van al colegio y les afecta el momento de desarrollarse o de realizar algún deporte, es mejor operar. Se debe considerar la cirugía en estos niños cuando la agudeza visual es menor o igual a 20/40 o cuando hay una presencia de deslumbramiento significativo. ¿Cuándo debemos corregir la faquia en pediatría? Pues la elección del método de corrección depende principalmente de la edad del paciente, de si la catarata es unilateral o bilateral, si la implementación del lente intraocular es actualmente el tratamiento estándar en niños mayores de 1 a 2 años, ver si en niños pequeños el uso del lente intraocular está asociado a mayor tasa de complicaciones, cambios refractivos impredecibles o a una ausencia de beneficio visual claro frente a la faquia más lente de contacto. Entonces,
El manejo recomendado en niños pequeños o lactantes es una cirugía temprana, una corrección afáquica constante, un tratamiento de la ambliopía, y en niños que no toleren lentes de contacto o gafas puede considerarse una implantación secundaria de lente intraocular después de 1 a 2 años de vida. Entonces, para justificar esto, tenemos un ensayo que habla sobre el tratamiento de la afaquia en niños. Pues se hacía una pregunta central que si la implantación primaria de lente intraocular mejora la visión en los niños con catarata congénita unilateral, comparado a los niños que se opera y no se les deja lente, pero sí se les pone un lente de contacto. Entonces el estudio investigaba 114 ojos y en niños que se encontraban en una edad media de 1,8 meses. Se dividieron dos grupos, un grupo control y un grupo de intervención. Ambos grupos contaban con 57 ojos asignados aleatoriamente. A 57 ojos del grupo control se les, no se les colocó lente intraocular, pero sí se le adaptó lente de contacto posoperatoria. Y en el grupo de intervención, que fueron también 57 ojos, sí se les colocó lente intraocular de forma primaria con la técnica de capsulectomía posterior primaria o vitrectomía anterior. Entonces, esta diapositiva habla sobre los resultados de que hicieron en el estudio. Lo que encontraron es que la agudeza visual final en ambos grupos fue muy similar, de menor a 20/200. También encontraron complicaciones. En el grupo 1 encontraron 13 pacientes con una visión de mayor a 20/32 y en el grupo 2 encontraron 6 pacientes con una agudeza de 20/32. Solo con este resultado podemos ver que 13 pacientes versus 6, o sea, más de la mitad se favorecieron al no dejarles un lente intraocular de primera intención. Ahora, dentro de las complicaciones, el grupo 1 encontró 56% que equivalen a 32 ojos, donde se encontró una complicación. Y en el grupo 2 representa el 81% de 46 ojos donde presentaron complicaciones. Recordemos que el grupo 1 fue el de lente de contacto sin lente intraocular y el grupo 2 con lente intraocular de forma primaria. Entonces, las complicaciones que se encontraron más en el grupo 2 de lente intraocular fueron opacificación del eje visual, corectopia, e inflamación posoperatoria. Entonces, la conclusión de este estudio era que los lactantes menores de 6 a 7 meses con catarata congénita unilateral, la faquia con lente de contacto continúa siendo una alternativa más segura y más efectiva que la implantación primaria de lente intraocular, ya que vimos que mejoran más los de lente de contacto que los de lente intraocular de forma primaria y pues tienen más complicaciones los de lente intraocular primario que los lentes de contacto. Ahora, la cirugía de catarata en niños, pues es diferente a la de un adulto, ya que la cápsula es más elástica que los adultos, tienen mayor riesgo de desgarro radial. La técnica quirúrgica se modifica, se hace una tracción perpendicular, se hacen múltiples reagarres para hacer la capsulotomía y se usa azul de triptán al 0,6%, y en lactantes se realiza la vitrectorexis para asegurarnos de quitar también el vitrio, ya que los niños no se puede realizar una capsulotomía porque son muy pequeños y no colaboran. Entonces, la lensectomía en catarata pediátrica pues no requiere vacuumulsificación ultrasónica, el cristalino del niño es más blando, hay una remoción completa cortical que es esencial para prevenir alta proliferación celular en el lente y que se opaque la cápsula. Entonces, esta lensectomía está indicada en pacientes que quedarán afáquicos. Se va a usar un vitrector para cortar y aspirar los restos del cristalino y se puede tener acceso por la córnea, el limbo o pars plana.
La capsulectomía posterior y la vitrectomía anterior son muy importantes en los niños, ya que, como mencionábamos, la opacidad de cápsula posterior ocurre más rápida en ellos. Y entonces, en ellos no se puede realizar una capsulotomía láser, entonces se realiza dentro de la cirugía una capsulectomía posterior primaria y una vitrectomía anterior para asegurarnos que no queden células inflamatorias y que no se pacifique el lente. Entonces, esto nos va a permitir mantener el eje visual claro, prevenir ambliopías y facilitar la rehabilitación visual y preservar la cápsula periférica para posibles lentes intraoculares secundarias. ¿Cómo se calcula el lente intraocular en los niños? Pues es difícil, ¿verdad? Porque en niños el crecimiento ocular es variable. Hay mediciones imprecisas porque las fórmulas están diseñadas principalmente para adultos. Ocurre el famoso myopic shift, que es progresivo, y se dice que el ojo del niño puede crecer de -7 a -8 dioptrías entre el 1 a 10 años de vida. Entonces, en la literatura hablan de dos estrategias para calcular el lente intraocular. Hay cirujanos que se van por la hipermetropía inicial planeada y hay otros que se van por la hipermetropía inmediata. En cataratas unilaterales, la prioridad es disminuir la anisometropía y la ambliopía, y esto va a requerir un seguimiento refractivo continuo. Entonces, los lentes intraoculares pueden ser de acrílicos plegables de 1 o 3 piezas o lentes de polimetil metacrilato de una sola pieza de mayor tamaño. No se recomienda el uso de material hidrófilo debido a la posibilidad de opacificación a largo plazo. Los cuidados posoperatorios, pues como todo, es uso de antibióticos tópicos, también uso de corticosteroides y también cicloplégicos. Debemos recordar que en niños muy pequeños o con iris muy pigmentados, con lentes intraoculares, el uso de corticosteroides y antibióticos intracamerulares también se pueden utilizar de forma oral. Entonces, la corrección óptica y el tratamiento de la ambliopía después de la cirugía de catarata en niños, pues si tenemos una faquia bilateral, podemos corregir la óptica con gafas, que es la opción más simple y segura. Es más fácil de ajustar la refracción y de forma inicial favorece una visión cercana. Cuando tenemos un paciente afáquico de forma unilateral, se prefieren los lentes de contacto para generar una menor aniseiconía y una mejor binocularidad. Las desventajas del lente de contacto es que se desplazan dentro del ojo, los costos son muy elevados y si no se tiene una buena higiene pueden llegar a causar una queratitis microbiana. Y pues para el tema de la ambliopía, pues frecuentemente se utiliza en cataratas unilaterales, manejo de oclusión y la intensidad según es la edad y la severidad de la ambliopía. ¿Qué complicaciones podemos llegar a tener en una cirugía catarata en niños? Pues fugas de la herida, infecciones o aumento de la presión intraocular, estrabismos, glaucoma secundario, descompensación corneal y desprendimiento de retina. Los resultados visuales tras la cirugía pues van a depender de la edad de aparición de la catarata, del tipo de catarata, del momento de la cirugía, la elección de la corrección óptica y del tratamiento de la ambliopía. Recordemos que las cataratas congénitas unilaterales tienden a ser peores resultados visuales que el ojo con mejor visión del niño con cataratas congénitas bilaterales, independientemente si se corrige con lente intraocular de forma primaria, debido a la ambliopía que pueden llegar a generar las cataratas unilaterales. Entonces, en conclusión, las cataratas y los trastornos del cristalino en edad pediátrica representan un desafío diagnóstico, quirúrgico y rehabilitador en el que el tiempo es un factor crítico. A diferencia del adulto, en el niño no solo buscamos restaurar transparencia ocular, sino que permitir el desarrollo normal de la visión y prevenir la ambliopía irreversible. El éxito del tratamiento depende de un manejo integral basado en el diagnóstico temprano, cirugía adecuada, manejo de corrección óptica inmediata y seguimiento continuo a largo plazo. La bibliografía consultada fue el American Academy of Ophthalmology, capítulo 22, que habla sobre las cataratas infantiles. Gracias.